como ustedes ven, el mensaje de esta noche lo hemos querido titular Dando frutos. Y será nuestro último mensaje de esta serie, Ciclo Virtuoso, dentro de la tercera etapa, Enseñando. Y vamos a estar reflexionando un trocito del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, los versículos del 1 al 9. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Lucas 13. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y ustedes creen que esos Galileos eran más pecadores que el resto de los Galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Verso 5. Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala, para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, ¡qué bueno! Y si no, córtala entonces. Así nos ha hablado el Padre en esta noche. Y como les decía en la introducción, con este mensaje de hoy, terminamos esta serie que sin darnos cuenta llegó a estar compuesta por 8 mensajes. Este es el 8º y cae dentro del tercer paso del ciclo. Ustedes saben que el ciclo es aprender, obedecer y ahora enseñar. Ahora tenemos que dar frutos. Y justo es de eso que nos habla este texto de hoy. No hacemos nada con pasarnos la vida estudiando la Biblia, aprendiendo cosas, intentando obedecerla, pero nunca damos fruto, ni de arrepentimiento, ni de conversión, ni de traer nuevas almas a Cristo. Fíjate que nuestra esperanza es que esta reflexión, este mensaje de hoy, pues nos ayude a comprender que llega un momento en la vida del creyente donde debemos dar frutos. Un alumno llega a la escuela y comienza a formarse, pero se supone que su formación debe llegar al culmen de una carrera que le permitirá en un momento comenzar a dar frutos. Si yo voy a la escuela de ingeniería y me gradúo de ingeniero civil, se supone que en algún momento tengo que comenzar a trabajar, a poner en práctica lo que aprendí y a dar frutos que se puedan cosechar de todo ese proceso formativo que recibí durante largos años, porque si nunca voy a ejercer la carrera, si nunca voy a cosechar frutos de mi formación, pues ¿para qué estudio? Y de eso estaremos hablando en este mensaje de esta noche, a fin de que tú y yo podamos evaluarnos y ver si somos siervos negligentes, perezosos, haraganes, o somos siervos que estamos intentando
que cuando venga el viñador, el dueño de la mies pueda encontrar que sus hijos están dando los frutos para los que Él nos escogió. Y en ese espíritu, entender nosotros que es necesario que demos fruto, porque si no, las consecuencias serán terribles. Y teniendo eso claro, les invito entonces a que comencemos a reflexionar nuestro pasaje de hoy. Y en el versículo 1 de este capítulo 13 de San Lucas, Lucas escribe que en un momento dado estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús todavía está vivo y se practicaban esos sacrificios de animales en los que se vertía la sangre para el perdón de los pecados y todo eso. Pero a Jesús le están planteando una situación, le están contando una historia que ocurrió con unas personas que murieron. Y es claro que en esta historia ocurrió una gran tragedia. Ellos le están contando a Jesús sobre la muerte de unos galileos. Y profundizando en el estudio, leí varios comentarios sobre las referencias históricas. Y algunos de los eruditos plantean que habían muerto en la construcción de las torres que se estaban levantando para el acueducto romano. Los romanos, tenemos que tener presente que en ese tiempo era el imperio más grande del mundo conocido y eran quienes tenían esclavizado al pueblo de Israel. De hecho, en ese grupo había un grupo llamado los celotes, del que Pedro era parte. Por eso Pedro, el día del huerto, estudiábamos el martes, cuando vienen a buscar a Jesús, Pedro tenía su espada en la cintura y lista para la batalla, porque él había sido parte de ese grupo revolucionario subversivo que estaba esperando la llegada del Mesías, pero confundieron el espíritu con el que el Mesías vendría. Ellos esperaban a Rambo, a Comando, a una gente de esa que iba a venir a hacerle guerra al imperio romano que los tenía oprimidos. Y es por eso entonces que en un accidente que ocurre, que se cae una torre y mueren 18, que es de lo que le están hablando a Jesús, estos celotes los culparon y dijeron que era una maldición de Dios por haber puesto su trabajo a favor de los romanos. Otro caso fue el que le contaron de los de la torre de Siloé. Jesús le está haciendo un análisis histórico a esta gente porque ellos todavía están enfocados en el sacrificio de los animales para el perdón de los pecados. Y aparentemente cuando esta gente murieron, a Pilato ¿qué le importaban los sacrificios de toros y machos cabríos? Había sangre y la mezcló todas. Y es un reflejo quizás de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, donde hay tantas corrientes de pensamiento y tantas ideologías que se han ido entremezclando con la fe cristiana, a tal punto que uno ya no entiende bien si son pastores o son animadores o son motivadores o son coach. Y nadie quiere predicar de esto de lo que Jesús habla en este texto de hoy, porque la gente se siente ofendida si le dicen que tiene que poner sus ojos en Cristo, que tiene que arrepentirse, que tiene que cambiar de vida, que tiene que convertirse, porque si no, se condenará. Nadie quiere que le hablen de eso. Muchos queremos que nos hablen de prosperidad, de fama, de poder, de éxito, y de que tú eres un campeón, y decláralo y recíbelo, y ven por tu milagro. Eso es lo que tú escuchas por donde quiera. Nadie quiere recibir el poder que hay en la obediencia de la verdad íntegra de Cristo.
Y fíjate que los fariseos también se oponían a usar la fuerza para enfrentar a Roma, y por eso ellos dirían que los galileos que estaban ahí, por rebelarse contra ellos, entonces les vino la desgracia de la muerte. Y por eso murieron aplastados por la torre. Pero cuando nosotros leemos esto en el contexto de la respuesta de Jesús, vamos a encontrar verdades fundamentales para nuestra vida de fe. Porque ante eso que nos cuenta Lucas en el versículo 1, que dice que le contaron a Jesús sobre los galileos que murieron y cuya sangre Pilato había mezclado, escucha la reacción de Jesús ahora en los versículos 2 y 3. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? ¿Creen ustedes? Fíjate cómo comienza esta pregunta. ¿Creen ustedes? Y es que para Jesús es importante lo que tú y yo creemos. Él siempre le preguntaba a las personas antes de hacer el milagro. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si está vivo, no morirá para siempre, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Crees eso? Para Jesús es importante lo que tú crees. Y por eso Él le está preguntando, ¿creen ustedes? ¿Todavía creen ustedes en que la sangre de un macho cabrío los librará del juicio venidero? ¿Creen ustedes que porque a una persona le dé cáncer, o lo despidan del trabajo, o se divorcie, o enfrente alguna tribulación, es porque es un gran pecador, o es más pecador que aquellos que viven en una aparente bonanza? Jesús está preguntando eso. ¿Creen ustedes que estos eran más pecadores que aquellos? Y preguntémonos tú y yo ahora, ¿cuál de nosotros se cree puro y santo? Porque cuando a Cristo le trajeron la mujer adúltera, que la encontraron en flagrante adulterio, no fue que se lo contaron, fue que la encontraron en el acto mismo. Y cuando la llevaban de camino a lapidar, se encontraron con el maestro. Y de una vez lo aprovecharon para tenderle una trampa. Maestro, la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que matarla a pedradas porque la encontramos en adulterio. Y Jesús le dijo, sí, muy bien, la ley de Moisés dice eso, pero para aplicar la ley hay que vivir en santidad. Pero como ustedes son puros y santos, Jesús cogió la piedra que le tocaba a él tirar y le dijo, aquí está la mía. El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y bajó la vista a escribir algo en el suelo y contó 3 segundos. Cuando volvió a subir la cabeza, dicen los evangelios que los más viejos se fueron primero. Y hasta sus discípulos se fueron. Porque solo quedaron Jesús y la mujer. Y él le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Porque ya la habían condenado a muerte. Y aquí está Jesús diciéndole a este grupo de judíos que vienen a preguntarle sobre aquellos que murieron. Jesús les responde con una pregunta. ¿Ustedes creen que esos galileos, por morir trágicamente, eran más pecadores que el resto? ¿Solamente porque padecieron? Y es que tú y yo muchas veces corremos el riesgo de asociar nuestras pruebas y crisis a una vida de pecado. Y la gente te dice, tú has de ser muy pecadora porque tu matrimonio terminó en un divorcio. O esa enfermedad que te dio es fruto del pecado. ¿Recuerdan a los 3 amigos de Job? Job, hay que ver que tú eres un tipo pecador, porque para darle una cosa como esta que te ha dado a ti, tú tienes que ser muy malo. Tú eres un buen allantoso, porque tú pareces bueno, pero el que se mueran los hijos, el ganado, las vacas, las ovejas, se mueran los criados, todo, que tú lo pierdas todo en un día y encima de eso te dé una ñáñara en la piel que no puede ni dormir. Hay que decir que usted es pecador, Job.
Lo juzgaron de inmediato. Y mira la respuesta, porque Jesús no dejó que ellos respondieran. Esta pregunta se basa en una de las técnicas de enseñanzas que a Jesús más le gustaba. Después sabemos por los filósofos griegos que le llamaron la mayéutica, que es una técnica de hacer preguntas antes del maestro dar la respuesta para provocar el ejercicio mental en la mente, valga la redundancia, del que aprende. Jesús le plantea la pregunta para abrir su atención y escucha la respuesta, pues yo les digo que no. Y si nosotros escarbamos las Escrituras, vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos deja dicho por inspiración de Dios que no hay ni un solo justo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y mira entonces cómo sigue la respuesta de Jesús. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. ¿Qué es la muerte? Pues la paga del pecado. Y si nosotros no logramos entrar en ese trayecto bajo la gracia, la cobertura de la limpieza de la sangre de Cristo, pues moriremos para siempre. Y aquí está Jesús diciendo que hay una necesidad en el hombre de arrepentirse. Y a lo mejor tú eres quizás como esos judíos que dicen, bueno, yo no soy tan malo como esos galileos. Yo no soy tan pecador como aquel recaudador de impuestos. Yo no soy tan malo como aquel o como aquella. A lo mejor tú consideras eso. Y frente a tus propios preceptos, parámetros, estándares, tú te consideras puro. Pero Jesús está diciendo aquí que no. Que porque tú enfrentes crisis, pruebas y tribulaciones, eso no te hace más pecador que los que no la están padeciendo. Porque tú pudieras decir, pero fulano está traficando drogas y matando gente, o fulana es una político corrupta y vive mejor que este que es un maestro abnegado que dedica su vida a formar jóvenes por un sueldo de 2 o 3 pesos. No, eso, lo uno no tiene que ver con lo otro. Y aquí está Jesús diciendo que el que tengamos que pasar pruebas, no podemos asociarlo directamente con una vida de pecado, porque Jesús mismo pasó todas las pruebas sin haber un solo pecado en él. Por eso tú encuentras en los versículos 4 y 5 que Jesús sigue preguntando. Escucha el versículo 4. Y en el caso de los 18, o sea, para que vean que nada más no fueron estos que cayeron aplastados construyendo una torre romana, que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé. ¿Creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Ahora no le está hablando de los galileos, ahora le está hablando de los habitantes de Jerusalén, o sea, de ustedes. Ahora le está diciendo él, ¿ustedes creen que aquellos que murieron allá eran más pecadores que ustedes? Ahora él quita el foco de los galileos que acababan de morir bajo el dominio de Pilato y los lleva a ellos, le transfiere ahora el foco para que mediten en su propia realidad. Y escucha lo que sigue diciendo en el verso 5, pues yo les digo que no. ¿Qué le está diciendo Jesús al pueblo de Jerusalén reunido alrededor de él? Ustedes son tan pecadores como el resto del planeta, igualito que a ti y a mí esta noche. Escucha, y si ustedes no se arrepienten, judíos, porque a lo mejor estos, como eran descendientes de Abraham, creían que eran blue blood, sangre azul. Esto eran la élite, estaban colgados de las barbas de Dios. Y aquí está Jesús diciéndole, ustedes también necesitan arrepentirse. Y si no lo hacen, dice el versículo 5 al final, también
morirán como ellos. Y aquí tú y yo deberíamos detenernos un momento y hacer una reflexión sincera. ¿Cuántas veces yo me he convertido en juez de mis hermanos? ¿Cuántas veces yo le he dado rienda suelta a mi fértil mente, llegando a concluir que las pruebas que a lo mejor está pasando FIFO, o que está pasando un hermano, o un amigo, o un conocido, o un compañero de trabajo, es el fruto de su vida pecaminosa? Sin ver en mis propios ojos que tengo una viga que me cruza de oreja a oreja. Sin ver que yo, quizás como el más pecador del mundo, necesito, según dice el mismo Jesús, necesito arrepentirme. Y usted puede decir, pero bueno, yo no soy tan mala gente, yo no me meto con nadie, yo vivo tranquilo en mi casa, yo intento no hacerle daño a nadie, yo soy descendiente de Abraham, mi familia ha sido de tal o cual religión toda la vida, yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91, con una copa de agua y 4 pastillas de alcanfor. Yo tengo mi crucecita de cuava con una tira roja arriba de la puerta para echar los malos espíritus lejos. Y abajo de eso, por si acaso, le tengo su penquita de sábila también. Yo soy un tipo creyente. Yo cuando puedo, pues me rasco los bolsillos y le doy 2 o 3 pesos a la iglesia para que haga obras de bien. Eso podemos pensar todos. Pero Jesús está diciendo aquí que tú y yo no podemos considerarnos más puros, más santos, más infalibles, más perfectos que nadie. Porque ante la luz pura y santa de Él, todos somos pecadores. Todos estamos condenados. Por eso lo necesitamos a Él. Y Él dice, y si tú no te arrepientes, también morirás como ellos. Y por si ellos no han entendido la técnica de la mayéutica, entonces Jesús hace uso de otro de sus recursos de enseñanza favorito, la parábola. Como buen maestro, Jesús siempre intentaba buscar dentro del contexto de su público interlocutor un tema que fuera de dominio de ellos para él ilustrarle la enseñanza. Y escucha ahora los versículos del 6 al 9. También les dijo esta parábola. 2 puntos. ¿Qué significa eso? Que ahora Lucas nos va a contar la parábola que el maestro le dijo a esos judíos que estaban ahí privándosela de santos y de que estaban un escalón más cerca del cielo que aquellos pobres que habían muerto trabajando. Escucha, un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía 1 año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. Aquí hay 2 figuras importantes. Y una tercera en la que tú y yo debemos reflexionar con cuidado. ¿Quién es aquí el hombre que plantó la higuera en su viña? ¿Quién es el dueño de esa finca? Pues Dios. ¿Y esa higuera? ¿Quién es? ¿Quién es ese árbol que él tomó y plantó en su viña?
Pues tú y yo. Somos tú y yo. El Señor nos sacó del fango donde estábamos como una semilla estéril a punto de ahogarse y nos plantó en su suelo bendito. Y nos dejó entonces al cuidado de un viñador. ¿Quién es el viñador que cuida la finca de Dios? Jesucristo. El que intercede ante el dueño de la finca, cuando el dueño de la finca dice, esa mata lo que está ocupando tierra y comiéndome el nitrógeno y el fósforo, que pudiera haber otro árbol, quizá una mata de aguacate, dando mucho aguacate, ese no sirve para nada, quítalo de ahí, córtalo y déjalo que se seque, para que hagamos una fogata con él. Y esto tiene que hacernos pensar seriamente a ti y a mí, primero, en qué lugar Dios te ha plantado. ¿Por qué naciste con el sexo que naciste? En la familia en la que Él te trajo, la nacionalidad que te dio, la contextura física. ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Por qué has tenido que caminar todo un trayecto en tu vida hasta este día? ¿Por qué has tenido que vivir todas estas crisis, tormentas, adversidades, tribulaciones, pruebas, batallas? ¿Por qué? Porque hay otros que no. Incluso dentro de tus mismos hermanos. Porque Dios tiene un propósito contigo. Fíjate que esa higuera, esa planta de higos, la puso en una viña. O sea, la puso en medio de una finca sembrada de matas de uvas. Y ahí puso una higuera. O sea que el raro donde Cristo te plantó eres tú. Tú eres el árbol distinto. Tú eres el que tiene que dar el fruto raro. Y ese fruto raro se convierte en el exótico, en el más deseado. Entonces a lo mejor en tu familia tú eres la higuera donde hay un grupo de vides. A lo mejor todos son matas de uva y están dando uvas. Y tú te estás esforzando en querer dar uvas cuando Dios lo que quiere que tú des es higos. Si Dios no te dio el don de la palabra, ha de ser porque no quiere que tú prediques. Pero a lo mejor te dio la voz de un artista porque lo que quieres es que tú cantes. Quizás te dio paciencia suficiente para que acompañes a los desvalidos. Por eso no te está pidiendo ni que cante ni que predique. Quizás tu mejor sermón es estar siempre dispuesto a acompañar al que necesita. Ese es el mayor testimonio, estar dispuestos con las sandalias del misionero. Es una de las piezas de la armadura de Dios en Efesios 6. Estar listos para correr a donde Dios nos mande. Como Felipe, que iba dando saltos conforme el Espíritu Santo lo llevara a donde fuese necesario. Como Pablo, que viajó más que los pilotos de aviones de hoy. Dispuesto. Y aquí está Dios diciendo, tengo 3 años. ¿Y qué te dice ese número 3? 3 años. ¿Por qué no dijo tengo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? Y aquí está Jesús diciendo, tengo 3 años con ustedes, instruyéndoles, enseñándoles, haciendo milagros, dando muestra de que ya esos toros y esos cabríos y esos chivos y esas cosas que ustedes sacrifican, después de mí eso no sirve para nada. Y no crean ustedes que porque usted puede matar un ganado entero, se está liberando del juicio más que el que no puede hacer eso. Pero también nos dice este texto que Dios no solo tiene la esperanza de cosechar frutos de ti, sino que tiene un tiempo para que lo des. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Cómo cuando él vino a la rendición de cuentas, al haraganazo que le había dado por misericordia, porque él sabía que era un haragán, le dio un solo talento. En su misericordia,
Te voy a dar este solo talento porque sé que si te doy 10 va a ser 10 veces más haragán, si te doy 20 va a ser 20 veces más negligente y el juicio será peor para ti. Y para darte la oportunidad y redimirte, te voy a dar un solo talento. ¿Y qué hizo ese barbarazo? Fue y lo escondió bajo la cama. ¿Y qué hizo Dios? Se lo quitó a él y se lo dio al que tenía 20, porque ese era el que estaba dando fruto. A ese átenlo, échenlo fuera a las tinieblas y será el crujir de dientes y el llanto. Significa que no podemos abusar de la paciencia de Dios. Y las cosas, los indicadores, las señales de este tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI son más que suficientes para que Cristo vuelva por su iglesia. ¿Y ustedes saben por qué Dios no ha sonado la trompeta sagrada? Porque ahí está el viñador diciendo, Señor, déjamelo un año más. Yo voy a ir con un pico, como nos va a decir el texto de Miqueas en el devocional del jueves. Déjame convertir estas armas en herramientas de trabajo. Déjame revolverle la tierra de abajo y abonarlo a ver si da fruto. Dame un chance más, Señor, porque de los que me diste no quiero perder ni uno solo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Se llama misericordia de Dios. Pero no podemos jugar con la paciencia de Dios. Hermanos amados, el tiempo se está acabando. Y yo creo que va siendo tiempo, primero que como creyentes, porque esto no se trata de religión. Si ustedes ven en estas paredes, no hay nada que induzca a una religión de ningún tipo. Incluso ahí afuera hay 4 iniciales por insistencia de los hermanos que debíamos rotular este edificio para que el pueblo sepa que aquí se reúne un grupo de gente que intenta con esfuerzo y esmero honrar la gloria de Dios. Sin religión, sin nombre, siguiendo al verdadero Rey y Señor. Pero tenemos tiempo en esto. ¿Cuánto tiempo más hace falta para que nos comprometamos con Jesús? Porque no olvidemos que Dios es Rey soberano y que esto se acabará el día que Él lo determine. Y eso ni Jesús como hombre lo supo. Porque cuando sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo será que va a ocurrir todo esto que tú estás contando? ¿Cuándo será que nos vamos a sentar en esos 12 tronos? Jesús le dijo, a nadie le está permitido conocer eso, solo mi Padre, ni los ángeles que están alrededor de Él, 24/7, adorando y proclamando su nombre, lo saben. Ahora, estén listos, porque el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y como no lo sabemos, debemos vivir como si hoy fuera el último día. Y probablemente tú me argumentes como me argumentan muchos. Fifo, yo estoy oyendo que Cristo viene desde que nací y no acaba de llegar. Y yo, sí, pero el avión puede venir por ti. Y si tú te mueres y te toca ir a ti primero a visitarlo a Él. ¿Cuáles frutos encontrará el dueño de la viña? ¿Qué llevaremos en las manos el día que tengamos que enfrentar el juicio del gran trono blanco? ¿Tendremos que enfrentar ese juicio? ¿O saldremos exonerados del juicio porque este viñador logró que tu corazón se rindiera a Él y dieras los frutos por los que Dios te trajo a este mundo? Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi trabajo es predicarte la verdad del Evangelio. Pero tú tienes que abrirle tu corazón
y entregarle a Jesús el señorío de tu vida. Nadie lo puede hacer por ti. Por mucho que los hermanos oren por la conversión, por la revelación de los ministerios, por el fortalecimiento de la iglesia, por la liberación de las esclavitudes del pecado, hasta que usted no tome el control de su vida y se postre delante de Dios y cultive su relación personal con Él, de nada servirá. Por eso Jesús está viendo que donde Dios nos ha plantado a ti y a mí es un desperdicio de tierra. ¿Tú te imaginas que Dios le esté diciendo a Cristo en el cielo ahora, mira a este tipo, después de haberle dado todo, y míralo ahí como está, desperdiciando la tierra donde lo he plantado? Lo traje de las tinieblas a la luz. He puesto mi palabra en sus manos. Estoy haciendo todo para que reciba un desayuno, un postre y a veces hasta una merienda en las tardes. ¿Qué más hace falta? Quitémoslo de ahí, porque está desperdiciando la tierra. Es eso que Dios está diciendo. Y tú y yo no podemos atravesar esa puerta esta noche e irnos de aquí sin saber si eso es a mí que Dios me lo está diciendo. Yo debo evaluar mi vida espiritual cada día. Yo no me puedo acostar sin pasar un balance con Cristo. Señor, mira, hoy recogí esto. La gloria es tuya. Señor, ¿qué hice hoy en mi vida espiritual? ¿Qué aprendí? ¿A cuánta gente te di a conocer? Si tú vinieras esta noche, ¿qué frutos encontrarías en mí? Tengo que hacer eso cada día. Y por la mañana al levantarme, tengo que decirle, Señor, aquí está tu herramienta, descansada, afilada, aceitada, lista para la obra. Úsame, ponme a dar frutos. Y si no sabes a dónde, pregúntale. Santiago dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Y ni siquiera lo hacemos con sabiduría. Y Dios es tan bueno que el mismo Santiago dice, si le hace falta sabiduría, pues también pídansela a Dios y Él se la dará sobreabundantemente. Oye eso. Entonces, amados hermanos, Jesús esta noche nos está diciendo que de ti y de mí se espera una cosecha. A unos al 100 por 1, a otros al 60 por 1, al otro al 20 por 1 y a lo mejor al otro al 1 por 1. No lo sé. Eso es entre tú y Dios, porque a lo mejor Dios te ha plantado a ti como higuera en un viñedo. Y a lo mejor tu fruto debe ser diferente al que están dando tus colegas. Probablemente tú estás en un lugar donde hay gente de fe que asiste a iglesias, que practica religiones y cree que eso es. Y Dios te ha puesto ahí para que tú seas el faro de luz que ilumine a esos que están en la oscuridad, en las tinieblas del pecado. Para que tú reveles la verdad del evangelio. Para que tú seas ese ente distinto que revele el amor, la paciencia, la misericordia, la gracia de Cristo Jesús. Que tú no seas parte del sistema, de los que se gozan en los chistecitos subidos de tono, que se hacen eco de chismes, de comentarios malsanos. Que tú no eres un siervo haragán, que estás barajando el día entero de oficina en oficina, metiendo cuentos, con tal de hacer 8 horas en el cronómetro. Dios está diciendo que hace 3 años que está viniendo a buscar higos y nunca, oiga bien, nunca encuentra ni uno. Lo que significa que no es que tú diste un fruto, se cayó y alguien se lo llevó. Es que nunca se encuentra un fruto en nuestra vida. Es eso lo que Dios está diciendo.
Y si lo dice cualquiera, pues pudiéramos pensar que es un chisme. Pero el que nos está diciendo esto hoy es el dueño de la viña. Es Dios mismo quien nos está diciendo a través de Jesús que se nos está acabando el tiempo. Y si no se cosechan frutos, versículo 9, si da fruto, qué bueno. Y si no, córtala entonces. ¿Tú te imaginas lo doloroso que sería que después de ser parte de un grupo que intenta conocer con integridad la palabra de Dios, que escucha una predicación los jueves, que estudia la Biblia los martes, que recibe un devocional todos los días, que estudia de manera personal la Biblia, y que cuando Dios lo haga pasar por el escrutinio de la cosecha, no le encuentre ni hojas, lo encuentre más pelado que un pollo después de meterlo en una ponchera de agua caliente? Qué doloroso sería después de pasar 3 años con el maestro, es lo que él le está diciendo a los judíos. Después de pasar 3 años con la verdad, con la vida misma, con el único camino que nos conecta con Dios, nos perdamos en el pecado. ¿Te imaginas qué triste sería ver que el pueblo de Dios sea arrebatado en las nubes y nosotros seamos dejados en la gran tribulación con Satanás y sus demonios en esta tierra? Y el pueblo de Dios irse a la Jerusalén celestial por 1000 años a la presencia de Dios, mientras Dios hace suelo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo para que su iglesia viva por toda la eternidad. Y que tú y yo no estemos entre los benditos de mi Padre, que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Este es un mensaje serio, el que Dios pone hoy delante de nosotros. Y nuestro anhelo es que el propio Espíritu de Dios sea quien nos sensibilice a fin de que nos evaluemos. Esto no se trata de contárselo a nadie, ni salir huyendo al sillón de un psiquiatra, ni a beber estimulantes para dormir y poder descansar. El verdadero descanso está en los brazos del Padre, y Cristo quiere llevarnos de nuevo al seno de nuestro Padre amoroso. Cristo quiere limpiarnos, redimirnos, purificarnos, justificarnos delante de Dios, para que seamos declarados hijos de Él. Pero quizás ya va siendo hora de que se nos note que nacimos de nuevo. Los frutos de conversión, de arrepentimiento, de id y predicad el Evangelio, proclamad mi nombre hasta el confín de la tierra. Y al que creyere, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y envíenlo a predicar a otros. Esa es la vida del creyente. Y Dios debe encontrarnos haciendo eso hasta que tengamos que ir a su presencia o hasta que Jesús vuelva. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, el Rey de gloria, el Dios de toda majestad, anhela que tú y yo demos frutos. Si Él viniera esta noche, ¿qué frutos recogería de ti y de mí? Amados hermanos, démosle gracias a Dios por confrontarnos una vez más a través de su palabra. Vamos a terminar como siempre terminamos, orando, para que ahora esta semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón encuentre una tierra fértil, un corazón sensible, un alma dócil a la voz del Espíritu Santo, y que sea el mismo Dios quien proteja esta verdad de su palabra, a fin de que el enemigo no pueda robarla ni dañarla. Oremos, amados hermanos. Bendito Rey de gloria, Dios de toda majestad, tú eres el Rey todopoderoso, Dios soberano.
Y esta noche has confrontado nuestra manera de vivir y de practicar nuestra fe. Cuán equivocados estábamos, bendito Dios, creyéndonos que por ser parte de una religión o de alguna nacionalidad o de algún apellido o carrera profesional, ya estábamos salvados. Perdónanos, buen Dios, porque en nuestra ignorancia habíamos perdido de vista el trabajo que Cristo está haciendo en nuestro corazón y del que tú esperas cosechar frutos. Padre, aquí estamos tus hijos arrepentidos y humillados delante de ti, suplicándote que nos des una oportunidad más. Permite que el Espíritu Santo que está en este lugar pueda remover la tierra de nuestras raíces. Permite, Señor, que tu sabiduría sea derramada en nuestra mente y tu amor inunde nuestro corazón. Señor, derrama gracia y misericordia para que podamos arrepentirnos, así como Jesús nos dice en esta noche, porque sabemos que si no nos arrepentimos, moriremos para siempre. Y tú lo enviaste a Él a ser una fuente eterna de vida. Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros queremos que su muerte no sea en vano. Ten compasión de nosotros, bendito Dios, y perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra dejadez. Compadécete de cada uno de nosotros y levanta un ejército que salga al mundo esclavo, perdido en las tinieblas, y pueda librar el buen combate, darte a conocer a todos, pero que no sea por lo que decimos, bendito Dios, que sea por el testimonio de nuestra vida, que sea por los frutos que tú estás cosechando de nosotros, que otros quieran venir a los pies de tu trono. Bendícenos sobreabundantemente, buen Dios, y conviértenos en árboles frondosos, sembrados a la orilla de ese río que es Cristo mismo, a fin de que sin importar la estación del año, sin importar las circunstancias, las adversidades, las crisis y las pruebas, sin importar nada, bendito Dios, nuestra vida te glorifique. Queremos entregarte desde hoy y para siempre los frutos que de nuestra vida se puedan cosechar, buen Dios. Pero no permitas que llegue la hora de partir de esta tierra y que lleguemos a ti estériles, con las manos vacías. Bendícenos con la gracia de poderte ser siervos útiles, herramientas efectivas, instrumentos capaces en las manos tuyas, buen Dios, porque tú nos has plantado en un suelo bendito, en el suelo de tu presencia, en el seno de tu familia, y por eso te adoramos, buen Dios, te exaltamos, te damos gracias, Padre bueno. No somos merecedores de tanto. Gracias, Padre bueno, por tu paciencia. Gracias por complacer a Jesús
y regalarnos un año de gracia. Un año en el que Cristo nos asume como sus criaturas, como árboles plantados en su huerto, al que Él cuida con sus propias manos. Permítenos cada día dar frutos que te honren, frutos que te muestren a este mundo hambriento de ti. Capacítanos cada día más para que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, cumpla el propósito por el que esta noche tú nos las has enviado. Te queremos pedir además, bendito Dios, por esas batallas que estamos librando en este tiempo. Y probablemente esas mismas situaciones son las barreras que nos están impidiendo dar los frutos que tú esperas de nosotros. Libera nuestra mente, libera nuestro corazón. Permite, Señor, que si son deudas sean pagadas, que si son pecados te sean confesados y perdonados, si son debilidades en ti seamos fortalecidos. Pero lo que sea que esté impidiendo, Señor, que demos los frutos que esperas de nosotros, esta noche esas cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que por tu fidelidad, Señor, las barreras que nos mantienen apartados de ti sean derribadas en esta noche, Señor. Trae libertad, trae la capacidad que nos hace falta. A partir de hoy, bendito Dios, queremos vivir para la honra y la gloria de tu santo nombre. Y te pedimos eso, Señor, para esos otros árboles que quizás son parte de nuestra familia, que quizás son partes de nuestro lugar de trabajo, de nuestro barrio, de nuestros seres queridos. Ten la misma paciencia con ellos, Señor. Queremos verlos a todos en ese día glorioso, cuando tú vengas por la cosecha de tu viña. Padre, gracias te damos en esta hora. Te adoramos, te glorificamos. Tú eres el Rey eterno, el Dios de gloria, el Padre bueno, el Rey amoroso. Tú eres ese Padre compasivo. Recibe la adoración, recibe la gloria, recibe la honra. Mi corazón te alaba, te exalta. Nos unimos como iglesia a ese coro de ángeles que en el tercer cielo, en esta hora y en todo tiempo, proclama tu gloria, exalta tu grandeza, da a conocer tu señorío y se somete a tu autoridad. Gracias, Rey de Gloria, por este momento maravilloso delante de tu palabra y al lado de tu Espíritu, buen Dios. Qué grande y poderoso eres, qué bueno eres. Espíritu Santo, no vuelvas al tercer cielo sin recoger las súplicas de estos corazones que en este momento se inclinan al trono de Dios. Recoge las peticiones de cada uno de nosotros y llévala al Rey de Gloria. Y sabemos que lo harás y nuestro Padre las atenderá, porque a ti, buen Dios, te oramos y te alabamos y lo hacemos, Rey de Gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, te alabamos, te suplicamos y te damos gracias en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén